Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. Actual en el que soy diputada, pero definitivamente antes de que se tuviera una gobernabilidad, antes de que existiera una nueva Asamblea Legislativa, muchísimos proyectos, muchísima cooperación se quedó trabada en la vieja Asamblea Legislativa por falta de voluntad. Eso complicó de alguna manera el gobierno y te lo digo con ejemplos concretos. Cuando yo estuve en el gobierno estaba como directora del Instituto Nacional de la Juventud. Se perdieron más de 8 millones de dólares porque la Asamblea Legislativa no dio sus votos. Así porque sí, ¿verdad? Así porque sí. ¿verdad? Más de 8 millones para programas de empleo en el que la Asamblea Legislativa y cualquiera puede, ¿Cómo lo inclusive, perder? Bueno, de hecho te comento que ni siquiera era préstamo, sino que era dinero de una donación del Gran Ducado de Luxemburgo, de la Unión Europea. Se mandaron las notas, yo tengo todas las notas y cualquier persona las puede solicitar, más de 20 notas a la Comisión de Hacienda, la vieja Comisión de Hacienda, en ese entonces, en claro, la cual le solicitábamos que se le asignara o se modificara el presupuesto de la institución para que se ingresaran este fondo para que se ocupara en el programa de empleabilidad de Empléate Joven que se tenía en ese momento con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Nunca se tuvo respuesta, ni siquiera se daba por recibida la nota, un silencio total. Entonces, así como estaba, también recuerdo la ministra Michelle Sola, las dificultades que tuvo con un fondo también del Gran Ducado de Luxemburgo que era para la construcción de casas. La ministra fue más de 5 veces a dejar notas a la Asamblea Legislativa y un silencio total. En la Asamblea Legislativa anterior, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y también como miembro de la Comisión de Juventud y Deporte, fui testigo de lo que expresa la diputada. Se perdieron muchas donaciones de organismos internacionales y de países amigos porque Arena y FMLN no se ponían de acuerdo. La forma o mecanismo de aprobar estos importantes donativos que venían de países y de organismos internacionales era que Arena siempre pedía una parte para ayuda a sus alcaldías, es decir, que podían o querían de alguna forma modificar el destino de las donaciones. Es decir, si no le daban dinero a sus alcaldes, ellos no votaban. Y FMLN de igual forma pedía que se le mandaran ayuda a sus alcaldes. Esta forma era la forma corrupta que tenían de aprobar lo que eran las donaciones que venían de países y organismos internacionales. Muchos organismos internacionales y muchos países sabían de la clase de sinvergüenzas que son Arena y FMLN y ellos decían que ponían una cláusula especial en la que ellos destinaban lo que era el uso de estos fondos, de estos recursos económicos. Ellos decían, lleva un uso específico y es para X o Y situación. Era entonces donde se entrampaban todas las donaciones en la Asamblea Legislativa porque los partidos sinvergüenzas de Arena y FMLN no podían desviar estos fondos para sus alcaldías. Y obviamente en las alcaldías ustedes ya saben lo que pasaba. Se hacía fiesta de los fondos que recibían de organismos internacionales y de países amigos y terminaba en los bolsillos de todos los correligionarios de los partidos Arena y FMLN que eran los que manejaban este tipo de donaciones. Sí, porque ellos no estaban preparados para eso. Ni se lo imaginaban. Tú recuerdas, Carlos, que en los mensajes de ellos hasta se atrevían a decir, es imaginable, decía, que el presidente gane, incluso que gane en primera vuelta. Pero bueno, ¿por qué hago esta reflexión? Porque si ustedes observan los primeros 2 años de trabajo del presidente con la vieja asamblea quería manejar la pandemia. La sala de lo constitucional, la vieja sala, quería también manejar la pandemia. Tenían amarrado al ministro de Salud, a pesar de esa oposición, porque yo estuve con el ministro visitando la vieja asamblea y realmente fue desgastante llegar a esa vieja asamblea. El ministro tenía que estar en los hospitales viendo la atención a los pacientes y los viejos diputados lo tenían ahí sentado. Una semana completa perdiendo el tiempo, haciéndole preguntas innecesarias. Imagínense qué ignorancia. Todavía en ese momento ellos no creían que era una pandemia.
decían, no, pero es que esto, ministro, pero no se tratará de una gripita, le decían. Yo estuve ahí presente con el ministro cuando hacían estos comentarios. Entonces, de eso se libró El Salvador, de una vieja clase política que tenía dos cualidades. Eran profundamente insensibles al dolor del pueblo salvadoreño y eran buenos para robar. De eso nos libramos. Y como tú dices, trabajé en el sistema de salud con el Ministerio de Salud, con el ministro, y vimos esa realidad de lo que había antes. A ellos no les interesaba a los pacientes. Al ministro lo estaban cuestionando de que si era o no una gripe, que por qué había que alarmarnos, que por qué había que usar mascarilla, que por qué el ministro estaba pidiendo recursos para proteger al personal, en lugar de pensar en que era necesario proteger al pueblo. Lo estaban cuestionando por eso. Pero bueno, al final de cuentas, la población fue sabia y lo sacó. Eso a mí me llama, o sea, lo he admirado también. La población fue sabia, ¿verdad? Yo creo que coincidimos los tres, pero ojo, aguantó bastante. Pero ahora esa población sabia resulta que ha creado no solo algo histórico en nuestro país. Nayib Bukele está en los rankings mundiales, porque aquí viene otra cosa. De esta población, que nunca ha habido en la vida una población tonta. Los politiqueros de antes pensaban que podían hacer lo que querían porque llegaban al poder y entonces había todo tipo de... Aquí hubo represiones, bueno, los mismos areneros y del frente ocuparon ese accionar. Ahora bien, lo dijo el otro día aquí mismo Giovanni Galeas, lo que hizo Nayib Bukele fue aglutinar una mayoría que estaba dispersa. Y una vez llega, aquí viene ya el mérito de él, empieza a trabajar. Y viene este primer momento que no estaba en los planes de nadie ni para nadie. Yo no sé si la oposición ya en algún momento dentro de sus delirios habrá pensado que Nayib Bukele mandó a hacer la pandemia, ¿verdad? Pero el hecho es que a los 6, 7 meses, creo que va 8 meses, viene la pandemia. Y ese es el primer tema, eso es lo que marca, digamos. ¿Cómo ves tú, Marcela, el haber enfrentado, tanto como decía José, a esta asamblea que no daba pie con bola porque ellos estaban claramente pues con su agenda y con sus billetes o sus maletines negros claros y no pudieron verla venir, o sea, no pudieron de ninguna manera? O sea, yo creo que es el ejemplo, como tú decías, para los libros de la torpeza más grande política. No estoy hablando de ideologías, no que de la torpeza más grande, sí. Pero ese tema, el tema de cómo en nuestro país se enfrentó con un Nayib Bukele comenzando el gobierno, esa pandemia del COVID-19, que vamos a hablar los resultados al día de hoy. Fíjate que creo que es bien importante resaltar que Nayib Bukele ha sido el primer presidente que ha tenido en la historia de El Salvador que ha sabido tomar las decisiones correctas y a tiempo. Recuerdo que en el marco de la pandemia, yo recuerdo cuando se hizo su primer conferencia de prensa, muchísimos comentarios de la oposición eran, no, nos quiere meter miedo, quiere que entremos en histeria, ¿cómo es posible que van a cerrar las fronteras? ¿Cómo es posible que se van a tomar ciertas medidas? Cuando se alcanzaba a ver el nivel de la pandemia que teníamos, yo no me quiero imaginar cómo nos hubiera tocado una pandemia con Sánchez Serén, creo que se hubiera seguido dormido hasta la fecha, o inclusive una pandemia en los gobiernos de Arena, la vacuna posiblemente no fuera universal gratuita, sino que le estarían vendiendo las farmacias de Alfredo Cristiani de repente o de todas las farmacias de las cuales ellos son dueños. Entonces, cuando se tiene un presidente que tiene como única meta el bienestar de la población, que tiene como única meta garantizar y proteger la vida de los salvadoreños...